traigo para este capítulo Mi amigo el pintor, sobre todo porque me acuerdo que en el colegio, leyendo estos libros del plan lector en primaria, pues los libros tenían ilustraciones. Y de pronto entre quinto y sexto empezamos y llegamos a Torre Amarilla, de Torre de Papel de Norma. Y en estos libros ya no hay ilustraciones. Y en Mi amigo el pintor de Ligia Boyunga hay algo muy interesante y es que el lenguaje es súper descriptivo y además hay colores por todos lados. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, o sea, que hubiera como una evocación y unas metáforas y unos símbolos constantes que te llaman a imaginarte el libro, pero que en ninguna parte de una ilustración que te pudiera aterrizar eso que te estabas imaginando y como corroborarlo con la mirada de un artista que hubiera dicho, oigas por acá, o de pronto no. Y me acuerdo puntualmente de una tarea que nos pusieron en clase de arte en conversación con ese libro, que era hacer un dibujo del lugar o del momento que más nos hubiera llamado la atención. Y yo me acuerdo de haber dibujado un barco en un mar de color nostalgia. Y me acuerdo del color nostalgia, que era como un amarillo mostazo, o sea, lo tengo hasta el día de hoy en mi memoria. Entonces, con esta historia, quiero dar la bienvenida a todos al Paraguas Podcast. Bienvenidos al Paraguas, un podcast de literatura infantil y juvenil. Yo soy Marcela Escobar. Yo soy Lina Rojas. Yo soy Zuli Pardo. Yo soy Jael Estela Gómez. Y estamos bajo este paraguas que es un refugio de lecturas y discusiones literarias alrededor de lo que más nos gusta, hablar de literatura y libros para niños y jóvenes. Hoy tenemos una sesión muy especial, porque hablamos de este libro con Zuli y Lina y nuestra invitada Jael Gómez, quien es editora de literatura infantil y juvenil de Editorial Norma y de la selección Torre de Papel, que a muchos ha acompañado en sus lecturas de primaria desde el plan lector. Así que voy a empezar haciendo una presentación formal de Jael Estela Gómez, que es psicóloga. Ella también es magíster en educación de la Universidad Javeriana y en literatura infantil y juvenil de la Universidad Castilla-La Mancha. Especializada en el área del lenguaje y en los procesos de lectura y escritura, tiene más de 20 años de experiencia en la identificación de autores para el desarrollo de proyectos editoriales en el área de literatura infantil y juvenil en Latinoamérica, en la evaluación y selección de textos, docencia universitaria y conceptualización de literatura infantil y juvenil. Este es un capítulo particularmente especial porque en la parte de la presentación en la que decimos que Jael se desempeña como editora en Editorial Norma, en el área de libros para niños y jóvenes, pues debemos decir también que esta semana es su jubilación, un momento muy especial, ¿no? Sí, estoy muy contenta por ambas cosas. Primero porque mañana, exactamente mañana, 14 de mayo, me jubilo después de 21 años de trabajar en Editorial Norma. Y además estoy muy feliz porque ustedes me invitaron al podcast a conversar sobre una de las autoras que para mí resulta más entrañable y más significativa en la literatura infantil y juvenil, que es Ligia Boyunga Núñez. Y bueno, y este libro que yo creo que debe estar en el alma de cada uno de los colombianos y también lectores de otros países que nos hemos formado en literatura gracias a autoras como Ligia Boyunga. Sí, y para cerrar esta parte de la presentación también debemos decir que nosotras nos encontramos en distintos momentos con Jael en los comités de valoración de libros para niños y jóvenes de Fundalectura. Y esto también es una invitación a nuestros oyentes a que se devuelvan a nuestra temporada 1 en la que hablamos con Janet Chaparro sobre los comités de valoración. Entonces, Jael, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de conversar sobre Mi amigo el pintor, un libro de hace muchos años, pero muy importante en la literatura infantil y juvenil. Ya tendremos mucho que hablar de este libro y de la autora. Yo creo que con lo que dice Zuli y con lo que dice Jael, tenemos una invitada estrella, porque es editora. Y yo creo que hay que hablar de los editores, porque son estas personas que son el lector ideal de los libros, que hacen la magia y que ayudan al autor a que esas ideas que tiene cojan forma y lleguen de la mejor manera a su público y a sus lectores ideales con los que se están como imaginando para conversar. Yo quiero agregar, Marce, que no es solo hablar del editor, sino hablar con los editores. Es un lujo, qué fortuna tener una editora de libros que nos ha acompañado como varias generaciones, porque es una persona que entonces ha podido leer el tiempo y a los lectores para ofrecerles lo que necesitan en su momento. Entonces, qué bueno que el Paraguas está ahí para tener esta excusa que tanto nos interesa a nosotras. Sí, me gustaría contarles que hoy en el mensaje de despedida
para cerrar este ciclo de Norma, escribía que agradecía a los autores que con humildad habían recibido mis comentarios sobre sus escritos, siempre con el ánimo de mejorar la recepción de la historia, la recepción del libro. Y además, pues también les agradecía porque esas historias, de hecho, ya forman parte imborrable de una huella que nos deja la literatura a los lectores, pero también a los editores. Y con eso que dices, traemos para este capítulo justamente Mi amigo el pintor, porque pues por lo menos para mí hace parte no solo de uno de mis clásicos, sino también de esos libros entrañables con los que uno crece, que yo creo que al final son esos libros que le permiten a uno volver. Y en esta oportunidad, pues ya para este capítulo, yo le tuve que hacer una tercera relectura. Y esto ya lo hemos hablado en otros capítulos de cómo al volver nos damos cuenta de nuestras versiones en el pasado, además en edades muy pequeñas, a los 9, a los 10, a los 12 años, que uno hasta ahora está empezando, y como uno cuando ya de grande lo vuelve a mirar y se da cuenta de esas otras lecturas que tiene, que eso ya iremos hablando a lo largo de este capítulo, nos damos cuenta de lo poderosos que son este tipo de libros, del lenguaje que hay, sobre todo del respeto al lector. Y eso es algo que caracteriza a Ligia. Eso es una pista que vamos a rescatar más adelante, y es que ella escribe o escribía, pues no sé si todavía sigue escribiendo, Jael, ya nos dirás tú, para lectores que ya tienen un proceso lector. O sea, esto no es para primeros lectores como para principiantes, sino para lectores que ya tienen un proceso y a los que ella apela desde diferentes miradas y con temas además que son tabú y que pues cuestionan mucho el mundo del adulto. Entonces, desde este lugar quisiera invitarlas a hablar de esto, de estos libros, y quisiera empezar entonces como este libro en cada una las hizo evocar imágenes o como escenas que pudieron ver gracias al lenguaje descriptivo que usa la autora. A mí me gustaría, antes de hablar del libro mismo, contarles que Ligia Bojunga es una autora brasileña que fue la primera autora latinoamericana en ganar el premio Hans Christian Andersen, y por eso, digamos, hay todo un reconocimiento a su obra y a su oficio. Pero además, eso fue en 1982, ella estudió, a los 19 años entró a estudiar medicina, pero estudiando medicina se presentó a una audición de teatro, pasó la audición de teatro y a partir de ahí fue actriz. Estando en teatro, conoció también la televisión. En la televisión empezó a escribir guiones para la televisión y a adaptar obras para la televisión. Y esto la llevó de alguna manera a escribir para niños y jóvenes. La primera obra que escribió para niños fue Los compañeros, que aquí en Colombia fue publicada con el título Los amigos. O sea, es una autora que tiene todos los reconocimientos. Y ya para entrar a hablar de Mi amigo el pintor se escribió por primera vez en 1985 como un texto para acompañar la inauguración de una muestra pictográfica de una autora brasilera de origen japonés. Ella se llama Tomi Otake, y ese libro originalmente eran unos textos para acompañar la obra de pintura de Tomi Otake. Luego Ligia Bojunga la escribe como libro, y además un escrito de dramaturgia y la convierte en obra de teatro. O sea, este libro de Mi amigo el pintor tiene toda una historia detrás para llegar al momento en el que nosotros la conocimos. A Colombia llega en 1989, se publica la obra en editorial Norma. Entonces tiene pues ahí todo un recorrido. ¡Wow! Ahora todo tiene sentido. Y Zuli y Lina, ¿saben por qué digo esto? Pues porque yo traje mucho esta obra en otras conversaciones, porque uno de mis lugares de investigación son justamente la relación entre las imágenes y el texto. Y me interesa mucho cómo la imagen detona historias. Y cómo sin saberlo, tú traes esto y como desde chiquita ya tenía como esa intuición de eso que, pues digamos que de alguna forma ha marcado mi línea de investigación que tiene que ver con esto. Entonces, a mí, Marce, se me viene a la cabeza otra cosa, y es la relación que hay entre las artes escénicas con la literatura infantil. Y cuando Jael lo mencionó, dos ejemplos vinieron a mi mente. El primero fue Marina Colasanti. Marina Colasanti también tiene como una trayectoria en la plástica y en los medios de comunicación en televisión. Y por otro lado, se me viene a la mente el trabajo de Ibar Dacol, que él
empieza también como en el mundo del teatro y de los títeres, y cuando digo el mundo del teatro, entonces necesariamente pienso en la autora colombiana, bueno, autora de muchas facetas, María del Sol Peralta, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta de que la literatura, contrario a como uno piensa en este mundo adulto, que la literatura es esto de lo que está encerrado en el libro, de la letra, de lo que tú puedes leer, vemos una literatura infantil que está atravesada por las imágenes, por el teatro, por la música, por los títeres y como que se alimenta de muchas fuentes. Claro, de hecho, Ligia Boyunga también tiene una particularidad y es que ella dice que ella no quiere encasillarse en ser una escritora de libros para niños y uno se da cuenta en su obra que ella escribe para el público en general, o sea, que esté publicada dentro de las colecciones de literatura infantil es una cosa, pero uno ve sus libros y de verdad que esas fronteras no están tan claramente definidas. Y esto de los múltiples lenguajes de los que se nutre su obra, también es muy claro, como en Mi amigo el pintor, esta relación con los colores, con la manera como los colores empiezan a expresar sentimientos, es otro punto que hay que señalar de la obra. Yo quiero añadir, como uniendo a esto, que hace un tiempo un profesor dijo en una clase que las buenas novelas eran las que aprovechaban ese espacio como tan amplio para poder introducir no solo la narrativa, sino utilizar otras formas de la literatura. Y en Mi amigo el pintor, aunque no está como tan delimitado donde están presentes esas otras formas, las hay. Además de todo este asunto de el color, del cual Marce le encanta, hay teatro, hay lírica, pues está en la narrativa, entonces es como que este libro reúne esto y lo hace que funcione, y justamente esta novela reúne todo esto para contar y apoyar la historia, Claudio, no solo en un pilar como de lo que es las formas literarias, sino de otras formas también. Y ahora que dicen que Ligia Boyunga pasó por el teatro también, digo como, claro, se van nutriendo de estos espacios. Claro, y yo creo que ya hay que contarle a las personas que nos están escuchando un poco de qué va la historia para los que no la han leído todavía. Y es un niño que se llama Claudio. La obra está narrada en la voz de Claudio a manera de diario casi, porque además él lo escribe los capítulos son días de la semana. Y él tiene un amigo que es un vecino de su edificio, un hombre mayor que es pintor, y un día Claudio descubre que su amigo el pintor se suicidó, se murió de intento, dicen en la obra. Está muy triste por eso, y todo el resto de la obra se desarrolla en torno a la necesidad que tiene Claudio de entender por qué su amigo se murió de intento o por qué se suicidó. Y si sí se suicidó al comienzo casi que no quiere creerlo. De hecho, le pregunta a Clarice, que es otro de los personajes importantes de la obra, y ella al comienzo se lo niega. Hay otra trama importante y es que él empieza a tratar de comprender a través de los sueños. Ese es otro elemento importante de la narración de Mi amigo el pintor, y son los sueños de Claudio, porque los sueños le ayudan a sanar ese dolor, le ayudan a tratar de comprender qué fue lo que pasó con su amigo el pintor, por qué se suicidó. Bueno, la historia en pocas palabras es eso. Yo quisiera añadir a lo que tú dices, que antes de que él reciba la noticia, él recibe una carpeta de su amigo, el pintor, con diferentes colores, y le deja de ejercicio que se conecte con los colores y que piense como de qué forma puede hablar con ellos o los colores que le cuentan. Y tras la muerte, él empieza a vivir este proceso de eso que el pintor le estaba, o sea, como que esa última tarea le quedó de ejercicio a lo largo de la obra, y vamos viendo cómo él va cambiando y va conectando sus emociones con estos colores, y también cómo él logra entenderlo a él, o sea, cómo logra entender al pintor a través de sus cuadros, y además identifica que en todos los cuadros siempre hay una pizca de amarillo, y que viene a significar el amarillo para el pintor, que en este caso pues es la alegría. Pero también es interesante porque
aunque en este momento tenemos un montón de libros para niños con colores y emociones como de referente, o sea, como un poco que ya llegan a estar un poquito encasillados, este libro, por el contrario, busca ampliar esa experiencia y le deja al lector la posibilidad también de hacerse preguntas frente a estos colores y de cómo uno también los piensa o los siente. Claro, cada uno puede significar de manera diferente esos colores. Para Claudio el amarillo es como la alegría. El blanco me pareció lindísimo porque el blanco es el silencio y el rojo es todo lo que él no entiende. O sea, bueno, es el amor, es la muerte, es lo que se constituye como en una pregunta para él. Y nombra otros colores. Bueno, está el negro que le llama oscuro, el azul del cielo, que al final dice que si el cielo se hubiera puesto azul antes y su amigo lo hubiera visto, seguramente no se hubiera muerto de intento, no se hubiera suicidado si lo hubiera visto, hubiera tenido otra oportunidad de ser feliz. Entonces los colores para Claudio son eso, pero seguramente ahí también hay una invitación al lector de pensar qué significan los colores para cada uno, qué significado le da a cada uno en su vida diaria, en su cotidianidad. Y con esto que dices, quiero recoger la primera pregunta que les propuse y es conectar esas imágenes que les evocó el libro o alguna escena y pues los invito a que nos las compartan. Yo tengo presentes dos imágenes. La primera es cuando Claudio se encuentra con esta amiga de la prima, creo que se llama como Jemima o algo así. Y esta chica está toda vestida de rojo y tiene una Yanaima, balaca. ¿Cómo se llama? Yanaima. Yalaima. Y está toda vestida de rojo y tiene una balaca roja y eso es como si le hubieran puesto el corazón a Mila, Claudio. Y entonces él llega como con este rojo metido en el pecho y después habla con su amigo el pintor y le cuenta como sobre este rojo. Y la respuesta del amigo el pintor, que este es un personaje genial, es un personaje que se narra en su ausencia. Y dice como, el rojo es un color complicado. Ya, fin del capítulo, no queda como, desarrolla tu idea. Y luego cuando él se vuelve a encontrar con la chica, pero la chica tiene como una camisa azul y está como con colores más tranquilos, algo se quiebra ahí, ¿no? Como que una primera conexión con ella a partir del color y su atuendo y después es distinto cuando la vuelve a ver. Entonces, esa es mi primera imagen. Y mi segunda imagen no es como que enfaticen tanto en ella como con una descripción de la forma, del color, de la figura, sino es para mí una figura quizá un poco más sonora y es la del reloj, porque a lo largo de esta historia resulta que el pintor tiene un reloj de cuerda y es un reloj que se escucha en todo el edificio y marca un tic-tac, ¿no? Marca un ritmo. Y pues claro, cuando él muere, pues no hay quien le dé cuerda, entonces está ese vacío blanco, ¿no? Ese vacío de la ausencia, que es silencio. Esa es mi segunda imagen que me parece muy fuerte y que me hace pensar en un libro que se llama El tiempo de mi casa, que fue editado por Tragaluz. Y es un libro que también narra la ausencia del abuelo por la ausencia del sonido del reloj de cuerda, porque ya no está esa persona. Entonces, bueno, esas son mis imágenes. Para mí definitivamente lo que más me atrapa del libro son los sueños. Y hay el primer sueño, Claudio no lo recuerda, pero en el segundo dice así: el telón era de color nostalgia. Yo estaba en el teatro mirándolo y cuando se abrió, el escenario estaba vacío, no había decorados, ni una silla ni nada. Pero el escenario era todo del color del telón y quien se sentaba en el teatro se quedaba mirando solo la nostalgia y nada más. El reloj comenzó a sonar. Conté 12 campanadas. No se podía saber si era mediodía o medianoche. El color ya no era ni de noche ni de día. Y después de que el reloj dejó de sonar, las tres figuras entraron en el escenario. Las tres eran del mismo tamaño, las tres andaban muy juntas, una blanca y dos azules. Y no fue sino mirar la blanca para ver enseguida que era mi amigo pintor haciendo el papel de fantasma. Y sabes, me quedé afligido. No sabía qué harían las otras dos figuras, pero eran de un azul tan vivo y tan fuerte que relumbraba en el escenario y hacía que el color nostalgia se pusiera más fuerte y también más fuerte dentro de mí. Y ahí, mirando a mi amigo convertido en fantasma y sintiendo y viendo aquel color nostalgia fuerte,
no pude más. Me puse a llorar, un llanto de alma. Todo el mundo en la platea comenzó a hacer shh, 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 y yo lloraba cada vez más fuerte. ¡Qué vergüenza! Bueno, esta es la primera parte del sueño que él narra y a mí me impactó mucho porque realmente la capacidad que tenemos los seres humanos de llevar a los sueños aquello que nos acongoja y que nos preocupa, se ve claramente en la manera como Claudio lleva a su sueño todas las cosas que no entiende bueno, primero la aflicción, el dolor mismo, el llanto, un llanto del alma, pero además hay otra cosa interesante y es que lo mandan callar y el público lo manda a callar. Y creo que una de los énfasis de esta novela es aquel señalamiento que nos hace Ligia Boyunga sobre la infancia y sobre la adolescencia, sobre una infancia y una adolescencia a la que no dejamos participar. Los adultos creemos que los niños y los adolescentes no entienden algunos temas, entre esos temas la muerte, el dolor, la política, la historia, y entonces preferimos mandarlos callar. Sin embargo, Claudio es un personaje que está firmemente posicionado por la autora para mostrarnos que los niños y los adolescentes tienen palabra y pueden entender las cosas y que todo eso o sea, es una elaboración de lo que él está sintiendo y de lo que se está preguntando, porque mi amigo murió y lleva ese dolor al sueño y es ahí donde puede llorar. Y es ahí donde revela que los demás quieren que se calle y que le da vergüenza por sentir dolor. Entonces, a mí esta parte de verdad me pareció muy reveladora. Eso me conecta con una de mis partes favoritas, que es cuando Claudio enfrenta a Clarice, ya casi al final del libro, y la enfrenta con la verdad. Al inicio del capítulo, que justamente tiene que ver con mi otra parte favorita, que yo les contaré, Clarice le evade y le dice y no le dice nada, y se va, como con todas esas dudas ahí, y Claudio la enfrenta y le dice, ¿por qué me mentiste? Y para mí eso es tremendo porque una de las cosas que más pasa con relación a la autoridad, adultos con niños, es que a veces no hay espacio para los enfrentamientos, para ¿por qué me hiciste esto? Simplemente se asume que lo hizo y ya, y que el niño tiene que llevar esa mentira o aceptar que sí le mintieron, pero en silencio de nuevo. Es consciente, muchos niños son conscientes que sus papás les dicen mentiras, pero tienen que seguir llevando la mentira. En cambio, Claudio tiene el chance de decirle a Clarice, ¿por qué me mentiste? Y ella le dice que ella tiene un hijo de su edad y él le dice, ¿y a él también le mentiste? Y ella acepta que no, que a su hijo no, pero que a él sí, lo cual es como, porque a uno sí y a los otros no. Y mi otra parte favorita, que tiene que ver con la que Su mencionó sobre el reloj, es un poquito más adelante, cuando Claudio siente el silencio, él se desespera porque quiere ya darle cuerda al reloj, que es ahí cuando se encuentra con Clarice, y es ahí donde la conocemos a ella. Y esto es más o menos lo que pasa un poco con esas ausencias, y es, si no siento la ausencia, no se ha ido del todo. Entonces, si el reloj sigue sonando, no se ha ido del todo. Y si yo logro darle cuerda a ese reloj, él va a seguir acá. Y eso a mí en la lectura me cayó como durísimo, como, wow, ¿cuántas veces no queremos nosotros darle cuerda a esos relojes para poder seguir sintiendo la presencia de otros? Yo quiero hacer una anotación sobre lo que tú dices de Clarice, y es que en la obra hay dos tipos de adultos diferentes. Uno es Clarice, que le miente porque ella tampoco entiende qué pasó y por qué murió, y está tratando también de recoger los pedazos igual que Claudio, y por eso ella al final le dice que no, que ella tiene un hijo de su edad y que a él no le miente. Y ella está tratando de entender también para poderle decir qué es lo que pasa. Mientras que sus papás y el síndico, que es el que está ahí también como el administrador del edificio, ellos susurran, hablan o sea, tratan de ocultarle a Claudio sus impresiones sobre lo que pasó, y la mamá directamente le dice, no, tú no te preocupes de esos temas, ocúpate de otras cosas, tú no pienses en eso, lo manda a callar y a no pensar en eso. Entonces, creo que ahí hay una comparación entre esos dos tipos de adultos. La conversación que él tiene al final con Clarice es realmente reveladora, porque ahí es cuando ella le habla
de los 3 motivos que pudo haber, que no se, al final no se sabe, y eso también es un gran artilugio de Boyunga como escritora, dejarlo ahí, o sea, no darnos la respuesta, pero ella le habla de los 3 posibles motivos por los cuales, o las 3 cosas que lo acongojaban, y que cualquiera de ellas podía haber sido el motivo, o las 3, que era el trabajo, pues que él se sentía que no era un gran pintor, que él se sentía que no podía con su arte, que no lograba expresar, que su obra no expresaba vida. El amor, porque él dejó a Clarice y al regresar la encontró pues lejos en otro proyecto, casada con un hijo. Y la política, porque él estuvo preso, de hecho por eso fue que dejó de ver a Clarice, por eso fue que perdió su amor, pero hay un elemento de la política muy importante porque él fue preso político y estuvo muchos años como preso político. Entonces ahí hay 3 temas que Clarice como adulta se los expone a este niño que está tratando de entender qué le pasó a su amigo para haberse muerto de intento. Y Clarice también lo está tratando de entender y lo comparte con él y lo habla. Mientras que los otros adultos tratan de, no pienses en eso, hablan por lo bajo, él no está en esa conversación. Según como yo lo veo, es que los adultos que hablan en susurros y como que tratan de ser inaudibles, como que no se entiendan a lo que dicen, son aquellos que tienen una opinión clarísima de lo que pasa. Está al inicio del libro, esta niña que es la que le cuenta a Claudio por primera vez. La que le dice que debe estar en el infierno, que además sí, esa es otra, claro, y otra eso revelación. Es clarísimo, y eso es un juicio moral a raíz de un asunto súper religioso, que pues también tiene que ver un poco con la dictadura, pues porque de eso se trató mucho la dictadura en Brasil. Y estos adultos que sí hablan, pero que no hablan para los oídos de los niños, tienen opiniones clarísimas sobre lo que pasó. Contrario a esta otra adulta, Claire, que ella no termina de tener claro la situación, no termina de tener una opinión, porque, pues claro, ella tiene todo destrozado en el piso y tiene que pues, ponerse a juntar las piecitas. Eso me parece increíble, ¿no? Que la que habla con tranquilidad y con las palabras como son, es la que tampoco está teniendo mucha idea. Claro, pero ella habla desde la duda, mientras que los otros hablan desde el prejuicio. O sea, los otros adultos lo que están es prejuiciando. Es más, el síndico dice que alguien que dibuje a una mujer toda amarilla no sabe pintar. Que eso es, o sea, yo creo que ahí están señalados como los prejuicios, bueno, y que también lo revela la niña, de que el que se quita la vida se va para el infierno, que esos son prejuicios religiosos también, o mitos religiosos. O sea, yo creo que Ligia Bojunga en todo esto nos está diciendo que el niño es un ciudadano, que el niño comprende, que el niño tiene derecho de escuchar, de leer cosas como pues temas políticos, temas dolorosos de la vida del ser humano, temas complejos como el suicidio y que tiene derecho a preguntarse por eso. Y bueno, y además está atravesado también una comprensión del arte, ¿no? El arte como también como medio de expresión de los sentimientos. Y también desde la frustración, porque él nunca se siente demasiado bueno para ninguna de las facetas de su vida. O sea, él fue un revolucionario, él reaccionó contra el Estado, tenía muy clara su ideología y por eso sacrifica todo y eso no sirvió. O sea, como que al final, pues el personaje, lo que decían ustedes de este personaje que se construye desde los otros, pues porque él nunca está en primera persona diciendo, bueno, no, un momento, esto es lo que yo quería. No, sabemos de él desde la mirada de los otros. Y desde ese lugar quisiera traer este tema, pues esta cita que rescato, que me parece súper poderosa y hablar también un poquito de esto, que es la dictadura y la censura, cuando el narrador nos dice, ¿y por qué cuando es así todo el mundo se pone misterioso y habla bajo y hasta llega a parecer que suicidio es una mala palabra? ¿Por qué? Si un tío cae preso porque mató o robó, la gente de mi edad llega a comprenderlo siempre. ¿Por qué? Pues si dicen, él es un preso político, la gente de mi edad nunca entiende bien lo que eso quiere decir. ¿Por qué? Y ahí tenemos de frente que nadie habla de esto. Y también reconocemos, pues con las fechas que nos diste del libro, pues que la dictadura en Brasil fue de 1964 al 85. En Brasil,
muchos autores encontraron en la literatura infantil una salida para poder escribir y no ser censurados, pues porque la consideraban como algo, digamos, que no tan relevante como, pues, como la novela para adultos, que pues digamos que además tiene un paralelo también con Argentina, ¿no? Como este tema de las dictaduras, la literatura como un lugar de denuncia y y la persecución de los autores y de los escritores para, pues, para decir, bueno, aquí está pasando algo. Entonces quiero traer este tema para que conversemos también sobre esto. Pues que no es el único ejemplo, es decir, que encontramos constantemente ejemplos de autores que dentro de las dictaduras encuentran en la literatura para niños la posibilidad de hablar y que desde ahí deciden hacer y ejercer sus derechos políticos y levantar su voz. Gloria Fuertes es como el gran ejemplo durante el periodo franquista, ¿no? No sé, si me ayudan a recordar más autores que tienen características similares. A mí se Sí. me viene a la cabeza La Composición, que es un libro que parece para niños, pero bueno, quiero traerlo aquí para que conversemos. Sí, y también aquí en Colombia pues tenemos los libros de Pilar Quintana y también estos 3 libros que hizo Gerardo Meneses sobre las problemáticas de la violencia ejercida por los militares, por los paramilitares y que está Bajo la luna La de luna, mayo. la Bajo luna la en los luna de mayo almendros. el rojo era el color de mamá y la luna en los almendros. Y también está El gato y la madeja perdida, que habla sobre la UP, de Ajá. Francisco Montaña. Y el de Era como mi sombra, de Pilar Lozano, que también reflejan la cruda realidad social y enfrenta también, yo vuelvo y digo, se reconoce al lector infantil como un ciudadano que participa en la construcción de su país, que participa en la política, que puede conformar una visión histórica y política de su país y comprender y entender qué es lo que está, bueno, no, de pronto no entenderlo, pero por lo menos sí saber qué es lo que está pasando. Yo creo que de todas maneras es importante aclarar que no es como que un autor diga, ay, no puedo escribir novelas para adultos, entonces voy a escribir lo que quiero escribir, pero para niños. O sea, no se trata de eso, sino la manera como yo lo veo es que la literatura infantil y juvenil se revelan como unas formas de expresión en las que también se puede hablar de situaciones complejas y además de todo se entiende al lector niño, al lector joven como ese que viene detrás de los conflictos. O sea, una vez se acaba esta dictadura, una vez se termine este conflicto, estos que están leyendo estos libros, estos chiquitos, ya no van a ser más chiquitos, van a ser adultos y van a tener otra narrativa sobre esa historia, porque pues sabemos que una cosa es como la historia que se encuentra en los medios de comunicación, una historia que se encuentra en los libros de texto o en los libros oficiales, pero también está la historia narrada desde otros puntos de vista, bien sea a través de la literatura o a través del teatro o a través de la música, ¿no? Que son como otras huellas que se van dejando y a través de las cuales uno puede indagar sobre ese pasado. A mí me impresiona muchísimo la sutileza que tiene Ligia Boyunga para hablar de esto. Es como muy, no sé, es como delicada y profunda a la vez. No se mete demasiado con el tema de la política, pero sabemos que es uno de los pilares fundamentales en la vida de ese ausente, ¿no? Amor, trabajo y política. Y es un tipo que desaparece, que es desaparecido y que sacrifica amor y trabajo por política. Marce, tú estabas mencionando hace un momento un libro que me parece como de esos libros que vale la pena volver muchas veces, y es La Composición de Antonio Escármeta, que fue editado por Caré. Pues vale la pena mencionar que estamos en un mayo que ha sido un mayo muy convulsionado para Colombia, que es el país desde donde estamos grabando este podcast, y quizá una de las razones para mirar este libro desde otro punto de vista es precisamente las coyunturas por las que estamos pasando en este momento. Pusimos sobre la mesa la composición y veíamos allí también cómo se representa la imagen del niño como alguien a quien se le habla bajito, a quien no se le menciona mucho qué es lo que está pasando, pero es un niño que tiene una postura decisiva en la historia. Me parece bien interesante ver cómo los niños, tanto en Escarmeta como, más bien, tanto en la composición, como mi amigo el pintor, son, como dice Jael, esos niños ciudadanos, esos niños que tienen una postura clara. Y no necesariamente es una postura así porque la gente les esté explicando, sino porque ellos tienen un nivel de conciencia que les permite apropiarse de las situaciones desde su propia mirada. Sí, estos ciudadanos indagan. Pasa similar en la novela Francisco Montaña, El gato y la madeja perdida.
a ella no le, ella es adolescente, o sea, ya ni siquiera es tan niña como personajes que vemos en la literatura, ella ya es grande en ese sentido, pero igual también tratan de no decirle mucho, y estos personajes empiezan a indagar, y ella empieza a coger pistas, y con todo lo que indagan es que crean un juicio sobre la situación. Es decir, estos autores respetan la agencia de los niños, y eso es respetar la inteligencia del lector. O sea, lo que siempre hemos, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho al aire, es porque lo dijimos con micrófonos apagados, pero eso tiene mucho que ver con la literatura para niños, y es, o sea, con la que nosotras consideramos la buena, ¿no? La que nos gusta, la que nos nutre harto, y es esa literatura que no subestima al lector. Y lo mismo pasa en esto, incluso con temas tan delicados como lo es hablar de la dictadura en Brasil. Esta autora no se pone en un papel de yo voy a explicarle al niño todo, sino le voy a dar información y que ellos tomen decisiones con respecto a la vida. O sea, no es como un adoctrinamiento, como dirían algunos personajes, sino que simplemente es te doy la información y permito que tú decidas. Me parece muy importante que estemos hablando de esto porque yo creo que una de las herramientas de la literatura es precisamente la posibilidad de simbolizar la realidad, de resignificar lo que pasa en la realidad, que son las herramientas que nos da la literatura. Y a mí me preocupa mucho a veces el rumbo que toma la literatura en la escuela cuando los docentes ponen a leer un libro de estos y los padres se quejan, pues porque ponen a los niños frente a estos temas. Y creo que una de las cosas que nos están diciendo estos grandes autores, también hablo aquí de Kristin Nostlinger y por ejemplo Puente a Teravita, que es otro libro que habla de la muerte y el dolor, es precisamente darle herramientas a los lectores como seres humanos de simbolizar y comprender la realidad a través de lo simbólico, precisamente para que no nos agobie tanto. Los niños se dan cuenta de lo que está pasando, los niños ven noticieros, los niños escuchan, bueno, y hoy en día más todavía, de pronto en 1985, 89, cuando salió el libro de mi amigo el pintor, a los niños se les podía ocultar más los temas, pero hoy en día no, es que no se puede tapar el sol con un dedo porque ellos están expuestos a las redes sociales, están expuestos a los noticieros y además escuchan las conversaciones de los adultos y saben lo que está pasando. Pero si no les damos herramientas para tamizar esa realidad, para resignificarla, van a estar perdidos dentro de todo eso que está pasando. Si no hay posibilidad de simbolizar el dolor, caemos en un hueco profundo. Entonces, y creo que, por ejemplo, como lo hace Ligia Boyunga en esta historia, es muy, muy hermoso cómo podemos utilizar las palabras, cómo pudimos utilizar, bueno, un poco lo que pasa en las marchas cuando el arte se hace lenguaje, y entonces cantamos, bailamos, bueno, todo eso. Entonces es la posibilidad de utilizar el arte como herramienta cultural para significar la realidad y lo que nos preocupa. Yo, a eso inicial que decía sobre que te preocupa cuando se pone a leer estos textos en el aula, la reacción de los padres. Y es que a veces algunos profesores y algunos padres creen que el plan lector tiene como objetivo exclusivo asuntos pedagógicos de adquisición de herramientas de lectura y escritura para la comunicación útil, nada más. Y no piensan, por ejemplo, en el placer lector relacionado con el plan lector. Es decir, no piensan al niño le va a gustar este libro o no le va a gustar. No piensan en cómo estos libros afectan el pensamiento crítico y porque pasan a un segundo plano, porque no son la prioridad y por lo tanto no es la prioridad tampoco que ellos puedan o no conversar sobre lo que está pasando hoy en día. La conversación, eso que tú has dicho, la conversación es una herramienta principal muy importante para abordar los libros, precisamente. Y estos libros que ponen temas controversiales sobre el tapete, no se pueden, mejor dicho, la mejor herramienta para abordarlos, la mejor manera de abordarlos es la conversación. Y la escuela tiene un enorme potencial
para crear conversaciones alrededor de las lecturas. Y esas conversaciones son las que van a permitir ver diferentes puntos de vista y hacer que la palabra tome valor como herramienta de convivencia. Porque es que a veces uno ve la sociedad y dice, ¿será que estamos perdiendo la capacidad de hablar? ¿Será que estamos perdiendo la capacidad de dialogar? Una negociación no se hace de otra manera sino con palabras. Entonces, yo creo que la escuela tiene un enorme potencial para crear conversaciones y para hacer de nuevo que la conversación se vuelva y que la palabra se vuelva una posibilidad de entender al otro o por lo menos de saber que el otro tiene otra manera de ver el mundo. Sí, también de darle un valor a la escucha, porque muchas veces la gente cree que está conversando, pero realmente es un monólogo. Entonces es como ponerle atención al otro, valorar su opinión y responder también respetuosamente desde una opinión distinta. Yo voy a proponer que abramos una sección que se llama Nota al pie de página, porque tengo 2 notas a pie de página, una nota entre paréntesis. Entonces, mis notas al pie de página, la primera nota al pie de página es el libro del que les hablé, se llama El tiempo de mi casa, fue escrito por Samuel Castaño Mesa y publicado por Tragaluz Editores. De hecho, son 3 notas al pie de página. Mi siguiente nota al pie de página tiene que ver con el libro La composición. Yo hace mucho tiempo tuve la fortuna de tomar un taller con Carmen Diana de Arden, Verónica Uribe y Gloria Cecilia Silva Díaz. Ellas son editoras de Carep y ellas nos estuvieron contando en ese taller que el libro La composición surge de una historia que fue publicada en un periódico en Chile durante la época de la dictadura. Verónica Uribe, chilena, ella recortó la historia y la tuvo ahí. Ahora no sé si fue Cecilia. El caso es que la historia estuvo mucho tiempo guardada en un cajón hasta que finalmente, porque querían convertirla en un libro y bueno, finalmente las cosas se dieron y se convirtió en este álbum maravilloso que todavía está circulando y pues que es uno de los libros que hay que ver, pues a mi manera de ver, de esos libros que uno lo ponen a pensar. Mi siguiente nota a pie de página tiene que ver con otro libro que yo leí de Ligia y lo leí a propósito de que íbamos a abordar Mi amigo el pintor, porque realmente no conozco tanto de la obra de ella. El libro se llama La casa de la madrina y me afectó. No sé si me gusta o me disgusta, todavía lo estoy procesando y me lo terminé de leer hace como 3 meses. Hay un personaje que es un pavo real y habla de unas cosas muy fuertes que no están en la narración, no se refieren directamente a un contexto de dictadura, pero cuando uno lo lee como adulto, con una información como de vida, de recorrido de vida, uno empieza a encontrar ahí unas pistas que son muy fuertes. Entonces resulta que a este personaje más o menos le hicieron como una especie de lobotomía. No sé, dicen que este pavo real estuvo mucho tiempo como en una especie de academia para desaprender y para dejar de ser él. Y como él seguía siendo él, porque además de todo el mundo le tenía mucha envidia porque era muy bello, como él seguía siendo él, entonces decidieron como abrirle el cerebro y ponerle un gotero adentro, cerrarle el cerebro otra vez para que pensara poquito. Pero resulta que el gotero se lo pusieron mal. Entonces a ratos el pavo real recordaba muchas cosas y hablaba como un pavo normal, es un pavo que habla, pero a ratos le goteaba poco, decía como, ¿de qué me está hablando esta mujer? Y también pasa como con mi amigo el pintor, que no te resuelve la historia realmente, como que hace una propuesta de resolución por medio de la fantasía, pero no sabes si esa fantasía realmente ocurrió o no. Los personajes siguen su camino y uno queda así como con una cosa aquí como un nudo en la garganta diciendo, uy, ojalá se hubieran quedado en este mundo de la fantasía, me parece más bonito que este otro que están planteando. Claro, no es una historia triste, sino que es que probablemente yo la recibí de esa manera. De hecho, es una historia que pues, tiene varios elementos muy, muy, muy bonitos y coloridos. Hablando de los otros libros de Ligia Oyunga, ella, claro, ella tiene temas por lo general controversiales y personajes duros en todos sus libros. Ahorita, por ejemplo, que tú estabas hablando de ese personaje, me acordaba de La bolsa amarilla, donde también hay un gallo al que le piden pensar, porque es un gallo de pelea. El gallo tiene que ir a pensar, entonces lo mismo, también le hacen como una lobotomía para que el gallo no piense, pero el gallo quiere ser libre. Entonces, bueno, en La bolsa amarilla además están los deseos de todos los animales que conforman ese viaje, digamos, de La bolsa amarilla. Está Angélica también, que
que es una cigüeña que quiere acabar con el prejuicio de que las cigüeñas son las que traen a los bebés y resulta que no. Y bueno, y tiene un compañero de viaje que es el puerco, que no se quiere llamar puerco, sino puerto, al que le hacen bullying en el colegio por ser un puerco y porque no sabe leer. De los que a mí más me ha impactado, ese es Chao, bueno, que tiene varios cuentos, pero creo que cuando uno piensa y asume que los temas en la literatura infantil ya no hay censura y que de todo se puede hablar y hemos visto de verdad que se habla sobre política, se habla sobre dictaduras, se habla sobre la muerte, el suicidio, el dolor, la separación, la homosexualidad, bueno, temas, pero es que que una madre abandone a sus 2 hijos por irse detrás de su amante, es fuerte. Y además porque es fuerte, es más fuerte todavía porque la niña, la hija de la protagonista de Chao que se quiere ir, se aferra a la maleta y esa no dejarla ir y no dejarla ir y no te vayas y no te vayas y no te vayas y ella termina dejando la maleta para poderse ir. Entonces, en general los temas de Ligia Boyunga no hacen ninguna concesión con el lector. O sea, los personajes sufren, los personajes toman decisiones complicadas, los personajes mueren y mueren por intento, mueren por voluntad propia. Todo esto son los temas de Ligia Boyunga. Sin ningún tamiz, son esos. Con eso que tú traes para este podcast, yo hice una investigación juiciosa y encontré una entrevista que le hizo Manuel Díaz a Ligia y le preguntaba justamente por los temas y ella decía que su literatura no estaba pensada para sus lectores, o sea, como para un lector niño o adolescente adulto, sino que ella escribía porque era una pulsión que ella tenía, o sea, es algo que ella tiene que hacer. Y ella conecta también su escritura con un propósito de búsqueda personal y como con sus propias preguntas y también con catarsis. Para ella la escritura es catártica y escribe sobre temas difíciles para sanar. Entonces yo también encuentro en eso que estás diciendo, en lo que hemos hablado, como también la literatura y la lectura permiten acoger a los lectores para hablar de eso que parece, o sea, que llega a ser nuestro día a día, pero que por ser el día a día nos acostumbramos a él y lo normalizamos. Pero al verlo en un libro, ahí sí como que decimos, uy, pero ¿cómo así? Pero esa incomodidad es la que abre la puerta para poder conversar y para poder hacer preguntas y para poder darle al otro la oportunidad de decir, venga, pero ¿qué es un preso político? ¿Pero qué quiere decir que se suicidó? Claro, y me faltó hablar de Cuerda Floja, que también es una niña que pierde a sus padres, que los papás trabajan en un circo y se caen de la cuerda floja y se mueren. Pero ella hace toda una reconstrucción, o sea, ella no habla, ella no recuerda, sí, y entonces para poder sanar, tiene que recordar. Y entonces ella misma hace también una entrada, una ventana, la ventana ahí es, digamos, como la entrada a su psiquis. Ella recorre por la noche y va encontrando aspectos de su vida pasada, de lo que no quiere recordar, pero que tiene que recordar para sanar. Ese también es, o sea, es que uno le da la vuelta a la obra de Ligia Boyunga y de verdad que todos sus personajes se parecen mucho a los seres humanos, de verdad, a los que sufren, a los que a los que les cuesta trabajo comprender, a los que tienen las heridas abiertas, a los que necesitan sanar, como tú dices, Marcela. Y también eso me hace pensar el porqué de su obra, o sea, por qué es tan importante. Ligia está publicando estos libros y se está ganando premios, o sea, saben, como que yo reconozco aquí como una persona de avanzada que además fue referente para el resto de Latinoamérica y que fue la primera latinoamericana en ganarse el Hans Christian Andersen. Entonces, es increíble también vernos en retrospectiva frente a lo que ella hizo y cómo habla de temas que en este momento son totalmente coyunturales en Colombia. Yo quisiera, antes de despedirnos, quisiera contarle a los quienes nos están escuchando que a pesar de que pueda sonar como que Ligia Boyunga
podría estar escribiendo unos temas supremamente dolorosos. Si a ti te dicen como, esta autora habla sobre pobreza, habla sobre suicidio, habla sobre dictadura, habla sobre violencia, de pronto uno se pone a imaginarse como unas historias que no me quiero leer. No es que esté uno sufriendo todo el tiempo con los personajes, sino que siempre hay destellos de luz que acompañan esas situaciones. Pasa como con Katherine Patterson, como vale la pena entrar a Terabitia, vale la pena leerse El Puente a Terabitia, de pronto vas a llorar, pero disfrútalo porque de verdad que vale la pena pasar por esa situación, y así con otras historias de ella. Yo creo que con Ligia Boyunga hay un tratamiento muy bello de esas situaciones y de los personajes. Yo creo que Ligia Boyunga primero toma la creación de los personajes cuando son animales, son personajes espectaculares, o sea, el armadillo en el sofá estampado, la cigüeña en Angélica, el puerco, bueno, todos estos animales, los perros en Los Amigos, pero también cuando escribe, digamos, sus personajes realistas, son personajes entrañables que le hablan directamente a uno y que uno puede identificarse fácilmente con esos personajes, y por eso es que atrapa la lectura, y por eso es que uno no termina desgarrado, sino como identificado y reconciliado con esa lectura, porque le dice cosas importantes. Otra cosa que también permite suavizar estos temas tan fuertes es como los toques de humor que ella también va poniendo dentro de, sí, por ejemplo, en Mi amigo el pintor, cuando él dice, nos sentamos en el pasto y comimos, no pasto, comimos comida, o sea, cosas así que lo sacan a uno y como que le da a uno risa, y lo conectan con la lectura y lo sacan de la tragedia, digamos. Entonces, eso también es importante, digamos, abonarlo al abordaje de estos libros. Yo creo que vale la pena porque le dice a uno mucho de lo que es uno mismo y del mundo en el que está viviendo. Y es que creo que esa es la vida, es decir, uno puede tener momentos muy, muy tristes. Hace un par de capítulos yo conté como que hubo un momento en mi vida donde todo parecía blanco y negro, ¿no? Y todo era súper gris y le faltaban colores. Es cierto, pero había momentos donde uno igual se va riendo y donde uno vuelve a estar triste. Y es que de eso se trata. Los humanos no somos de una sola dirección. Y eso lo vemos en Claudio. Él cuando habla de los colores, yo relacionaba mucho cuando leía esto con esa anécdota que les contaba hace 2 capítulos. Él cuando habla de los colegios los usa para hablar de la vida, no solo para hablar como del dolor, sino también de las cosas positivas que incluso está viendo en medio de esa búsqueda de respuestas que él está haciendo en ese momento. Bueno, y ya para terminar, yo sí quisiera dejar una invitación a toda nuestra audiencia a buscar a Ligia Boyunga, a leerla, a explorarla, a conocerla, porque más allá de la edad son libros que nos están hablando, y son libros que yo creo que ahora más que nunca son súper pertinentes para entender que hay otras formas de nombrar el mundo, la importancia de la metáfora, la importancia de los símbolos, y también la posibilidad de acompañar a los niños y a los jóvenes en estos momentos con otros libros donde podemos abordar temas que para muchos adultos son difíciles, pero que ahora más que nunca tenemos como que poner en la mesa para poderle dar sentido al mundo y empezar a pensar que sí. Después de tantos años con la literatura, creo que ya podemos estar maduros para poner estos libros en manos de los niños. En 1989, cuando salió el libro, la primera vez que lo leímos, estábamos en un simposio de lectura y yo tenía al lado una bibliotecaria, y salió el tema del libro de Mi amigo el pintor, y ella confesó, después de todo lo que estábamos hablando, ella había leído el libro y que lo que había hecho era esconderlo por allá atrás para que los niños no lo encontraran, porque a los adultos les da miedo que los niños lean sobre suicidio, porque creemos que son lectores ingenuos y que van a ir a hacer lo que dice el libro. Pero creo que han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, y que las generaciones también han cambiado. Ya los niños leen de otra manera, conversan de otra manera. La literatura también, a partir de estas grandes autoras, como de todas las que hemos hablado acá, y autores también, de los que hemos hablado acá, podemos asumir esa evolución de la literatura, esa evolución del lector, y permitir ese encuentro
con temas controversiales, como, bueno, como los llama, Manuel los llama temas perturbadores. También invitarlos a leer a los críticos, a los expertos en literatura infantil y juvenil como Fanuel Díaz, que tiene algunos artículos sobre eso, sobre por qué leer libros perturbadores es una posibilidad también. Entonces, no, solamente quiero dejar la invitación a que abordemos ya, o sea, ya lo abordemos sin temor, y sobre todo que abramos conversaciones sobre eso con los lectores, con los docentes, con los padres de familia y también con los expertos. Después de esta conversación con su Lilina y nuestra invitada Jael, queremos invitarlos a escuchar esta radiografía lectora que nos comparte una de nuestras oyentes. Yo soy Eugenia Gaviria y desde chiquita me ha encantado leer. Uno de los libros que marcó mi historia como lectora fue Mi amigo el pintor. Cuando lo leí me acuerdo que sentí como una conexión extraña, pues el libro toca temas realmente difíciles que creo que a esa edad muy pocas veces nos han hablado sobre el suicidio, sobre la muerte o sobre temas políticos, persecución política o miradas particulares, y creo que este libro pues no ahonda profundamente, pero sí toca temas muy especiales, y me acuerdo que yo me sentí muy identificada con Claudio y esa relación con ese personaje profundo y complejo, y esa relación que le ayuda mi amigo el pintor a construir a través de los colores las emociones y la vida. Para mí siempre, por ejemplo, hubo todo un tema con el amarillo, que para mi amigo el pintor era un color feliz, y para mí siempre fue y sigue siendo un color que me produce poca alegría, todo lo contrario. Entonces, pues hubo una identificación importante, y yo de alguna manera he sentido la vida también a través de colores, y hoy en día me dedico a hacer exposiciones y a entender que el color transmite información y nos toca muchos temas y nos toca muchas fibras sin que ni siquiera nos demos cuenta. Es un libro profundo, doloroso, amoroso y muy maravilloso, que abre un universo especial y que creo que puede ayudarnos, y más en este momento, a hablar de todos esos temas que nos rodean y que son tan importantes. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en redes. Estamos en Facebook y en Instagram como El Paraguas Podcast. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elparaguaspodcast@gmail.com. Gracias por acompañarnos a este viaje increíble de libros sin ilustraciones, de libros del Plan Lector, y viajando a un Brasil en dictadura y preguntándonos cómo hablar de estos temas con la infancia. Nos veremos en una próxima ocasión.